Hoy, lunes 16 de junio del año 2025, saludo a quienes nos acompañan esta mañana para participar en la conferencia magistral titulada El Derecho Informático hacia el Derecho Digital, Estudio Comparado. La conferencia que va a estar a cargo del doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano, que corresponde a la edición número 35 de los lunes universitarios, que corresponde, digamos, a el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Eh, Con respecto a los lunes universitarios, cabe señalar que, al igual que las conferencias magistrales presenciales y virtuales en temas de justicia y derechos humanos y las visitas de estudios guiadas, son productos académicos del programa El Minjus en tu universidad, que conduce el Centro de Estudios y ofrece pues, a las universidades nacionales y privadas a nivel nacional. En esta oportunidad hay que reconocer a la Universidad Autónoma del Perú por estar participando activamente en este programa de Mi Justicia en tu Universidad. Prueba de ello es la participación del doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano, que es el decano de la Facultad de Derecho de dicha facultad, de dicha universidad. Eh, También que próximamente nos visitarán a través de la denominada visita de estudio guiada. El día 4 de julio, sus estudiantes nos visitarán acá al ministerio para conocer cómo, cuál es la organización y cómo funciona en una entidad pública como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tuvimos también la oportunidad de visitar no hace mucho a la Facultad de Derecho en una conferencia presencial en tema de justicia y derechos humanos. Por lo tanto, pues es meritorio reconocer eh, la participación activa de esta universidad, la Universidad Autónoma del Perú, en los servicios académicos que brindamos pues, a las universidades a nivel nacional. Y en respecto al tema de la conferencia de hoy, cabe señalar, bueno, el derecho informático pues es una rama específica del derecho que se centra en la regulación de la informática, mientras que el derecho digital es un concepto más amplio que abarca la regulación de la tecnología digital en general. Ambos conceptos son importantes para garantizar que la tecnología digital se utilice de manera responsable y legal. Ambos derechos van a ser pues, analizados por nuestro expositor desde un punto de vista comparado. Bueno, respecto al doctor Juan Gutiérrez Otiniano, cabe señalar que, como ya lo dije, él es el decano actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú. Es asimismo doctor en Derecho, con aprobación de excelencia, con especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Eh, También tiene la condición de profesor principal en la carga de presidente del Tribunal de Honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Perú. Se desempeña también como primer miembro del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, conferencista magistral en certámenes organizados por el Ministerio de Justicia y otras entidades. Eh, bueno, tiene una larga trayectoria profesional y académica, pero lo principal es la conferencia que nos va a dictar el día de hoy. Así que sin más, vamos a invitar al doctor Juan Gutiérrez Otiniano que prenda su cámara y bueno, iniciemos la conferencia correspondiente al día de hoy. Sin embargo, Cristian, creo que hay una foto previa. Sí, buenos días, doctor Gutiérrez. Si por favor puede probar su micrófono primero. Todo bien. Ok, Muy perfecto. Voy buenos a días poner con la todos. foto. Muy Si buenos puede, por días. favor, sonreír por breves segundos. Una, dos. Listo. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy buenos días, señoras y señores representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en específico del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Gracias siempre por la gentil invitación, doctor Jesús Rosario Soto, a los distinguidos funcionarios que también hacen posible los lunes universitarios y a los más de poco más o cercanos a los 1.500 participantes que se encuentran en línea.
Sin duda, para quienes somos parte de la Universidad Autónoma del Perú y en especial también de la Facultad de Derecho, es un alto honor el que podamos ser considerados para el abordaje de tan importantes temas en el ámbito del derecho. El doctor Jesús, hace instantes y de forma muy cauta, se animó a precisar algunos puntos convergentes en el ámbito del derecho informático y también en lo que ahora denominamos derecho digital. Quienes tenemos la fortuna de haber transitado por diversas etapas en el ámbito académico, empresarial y propio del ejercicio profesional, sabemos muy bien que el avance en el campo de la telemática y de las comunicaciones ha transitado al menos por tres momentos muy bien marcados. Uno, anterior a 1960, en el siglo XX. Otro, durante toda esa década del 60. Y uno de expansión, y diría más bien de afirmamiento, de institucionalización a partir de la década del 70. Estos tres estadios, vamos así denominarlos también, representan la etapa de los precursores en el campo del derecho informático, del desarrollo técnico, científico en el campo netamente informático y de la expansión que al país en efecto alcanzó hacia más o menos mediados de la década de 90, cuando en realidad esto ya veía la luz a partir de la década del 70. Finales de la década del 90, cuando todavía en nuestro medio pululábamos sobre el enfoque, digamos, antropocéntrico en el campo del derecho, ya se gestaba de pronto otro tipo de enfoques o miradas en el ámbito jurídico, el enfoque biocéntrico, que muy bien ha sido recogido en países de la región y que ha permitido, al final de cuentas, una, un ajuste en cuanto a su estructura constitucional. Y nosotros todavía estábamos de alguna forma tratando de asimilar, ¿no?, la impronta del enfoque biocéntrico y ya avecinaba otro, uno que nos colocaba frente a nuevas exigencias, exigencias en las que el hombre y mujer de derecho ya no solo tenía que limitarse al uso de la máquina de escribir o de las computadoras estáticas o de los diversos dispositivos, sino que incluso ha venido impactando de forma significativa en nuestro quehacer. Tal es así que empresas de gran tamaño, del corte de IBM, empresas tan importantes en el ámbito de las tecnologías, en lo que se conoce como Silicon Valley en Estados Unidos o Shenzhen en China, e instituciones público-privadas en el campo europeo o en el ámbito europeo, comienzan hace muy poco a trabajar de forma diferenciada sobre la posibilidad o no de regular el uso de tecnologías disruptivas que marcan sin duda un antes y un después también en el campo del derecho. Esta mañana, con la venia del Ministerio de Justicia, me permito presentarles a cada uno de ustedes esta suerte de estudio comparado entre el derecho informático, el derecho digital, pero no pasando por alto una especie de puente imaginario entre estos dos grandes campos del conocimiento jurídico aplicado: el derecho a la Internet o el derecho de Internet, el derecho de las nuevas tecnologías de la información, que es una especie así de punto de encuentro, de convergencia de ambas.
Si ya tengo los permisos para compartir, entonces procedo inmediatamente a la exposición. Hace algún tiempo nosotros utilizábamos PowerPoint, retroproyectores, la pizarra física en las aulas universitarias. Hoy trabajamos medianamente con Gama. Antes, para poder buscar información, trabajábamos con Google Scholar o EBSCO o algunas bases de datos con las que entiendo también dispone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y todas las universidades a las que pertenecemos los ahora asistentes a este magno evento. En la actualidad trabajamos con DeepSeek, con ChatGPT, con Gemini y otras herramientas que abren paso no solo al debate, sino también a la preocupación de carácter normativa en los estados. En la presente ponencia vamos a hacer un breve repaso de lo que implican los avances a nivel de Shenzhen, Silicon Valley y Europa y cómo esto también repercute en nuestra forma de entendimiento jurídico sobre el particular. Indudablemente la irrupción digital viene revolucionando de forma acelerada el tratamiento de los datos, entendido dentro de o subsumido dentro de la categoría información y los alcances que estos tienen en el espectro social. Tal es así que producen cambios de corte cuantitativo y cualitativo. En el plano cuantitativo, por el volumen de la información que hoy compartimos. Y así lo menciona, y cito la fuente, el profesor Moisés Barrios en su Manual de Derecho Digital, tercera edición, publicado por Tirado Blanche de España. Que por cierto, acabamos de culminar un diplomado de alta especialización en la UCM sobre LegalTech y en ello pues precisamente nos han venido reafirmando lo que en pantalla me permito a ustedes compartir también. O sea, hay un cambio cuantitativo, indudable, como resultado de esta irrupción digital. Pero también se presenta o somos, digamos, testigos presenciales de un cambio de corte cualitativo, caracterizado por las nuevas formas en que aplicamos ya esta información y cómo es que se transforma el conocimiento en todas las áreas. Antes de pandemia, nosotros como abogados y abogadas y ustedes como hombres y mujeres de derecho general o estudiantes, sabíamos y asistíamos a las audiencias a través pues de las salas instaladas en las diversas cortes de justicia en el país. Participábamos también del trámite presencial de los expedientes. Luego de este fenómeno social y de alcance global, hemos tenido obviamente que dar paso al uso de las nuevas herramientas o herramientas que ya existían, pero que de pronto la aplicación como no era tan certera, digamos, en el campo del derecho. Y hoy esto ha permitido ese salto cualitativo también en cuanto a la forma de entender las diversas categorías convergentes en el ámbito del derecho, ¿no? Y que se caracteriza sin duda por estas nuevas formas de aplicación de la información y de transformación del conocimiento en las áreas del derecho, en la medicina, en el campo de la psicología, y que por cierto, todavía merecen resistencia, como es natural en en los diversos gremios profesionales. Pero la exigencia o el mismo peso del mercado están llevando a ceder ese espacio importante para el uso de estas nuevas tecnologías. Pero también el profesor Barrios, muy destacado en el ámbito del derecho digital y que lo cito en esta conferencia, afirma un punto clave que nosotros hacemos nuestro y que esperamos se pueda considerar, ¿no?, para la propuesta de regulación reglamentaria que todavía sigue a la espera en el país a razón de la ley 31814, eh, emitida en julio del año 23 sobre uso de inteligencia artificial en el Perú. Va a depender mucho de cómo el legislador y los juristas asumen tales cambios, o sea, nosotros, y cómo es que nos ajustamos
o ajustamos nuestro modo de actuación, de cómo nos relacionamos en el ámbito del derecho y de cómo trabajamos. De ello está de alguna forma condicionado el éxito de la sociedad digital. Y es cierto. Si hacemos una especie de análisis comparado entre lo que piensan los chinos en torno al uso de IA versus Silicon Valley y los europeos, vamos a notar que China, obviamente, desde sus políticas públicas, apuesta por la innovación en terrenos muy marcados como el de Shenzhen. No es el único, por si acaso. Estados Unidos, desde el sector privado, obviamente, apuesta también al desarrollo de las tecnologías disruptivas o de la innovación, y mientras que en Europa hay mayor preocupación por la regulación. Y esta última preocupación es que la que nosotros hacemos, digamos, eco en la región. Por eso es que desde julio del año 23 tenemos un marco normativo general sujeto todavía a un proceso de reglamentación. Por ende, el derecho informático como primera etapa, vamos así considerarlo, es resultado de los diversos alcances y avances registrados en el campo de la telemática. Fue en su momento también denominado el derecho de la computación, pero tal es el avance vertiginoso que el tránsito de una disciplina, vamos a decirlo así, del campo de la informática al ámbito digital, pues se abre paso de forma inmediata, pero sin tener claridad en relación a los componentes, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver cuáles van a ser, digamos, cuáles son las notas distintivas propuestas para el campo del derecho digital y qué es lo que ha venido caracterizando al derecho informático y cuál es ese puente imaginario entre estas dos grandes disciplinas. Cuando inicié mi participación, mencionaba de que el derecho informático viene de pronto afrontando estas etapas, la de los precursores, la de los, digamos, que se ocuparon o se encargaron de la institucionalización de la disciplina y otros que han incidido en el proceso de madurez, de adultez temprana, voy a decirlo así, por exigencia del mercado de esta disciplina. Uno de los destacados profesores europeos, Feroz Luño, ha señalado de que el derecho informático comprende, digamos, un marco normativo, ¿no?, destinado a regular el uso de las tecnologías y de las comunicaciones. Por lo tanto, hay dos capítulos muy bien delimitados en el campo informático, la telemática y la informática. Mientras que el profesor Moisés Barrios ha señalado también de forma muy enfática que la historia de esta disciplina es la lucha por su autonomía académica y jurídica. ¿Por qué? No obstante que se trató, digamos, de una disciplina emergente, no obstante que se trató de una disciplina muy, pero muy bien marcada, obviamente, por los diversos episodios bélicos y sobre todo de orden político, económico a escala global, pues no consiguió y no consigue, digamos, aún esa autonomía plena, dado que desde su concepción se asume pues ese carácter interdisciplinario, ¿no?, como el que también se le reconoce, por si acaso, al campo del derecho digital, ¿no? Sin embargo, como precursores del derecho informático, además de Lee Lobecker y también de Norbert Wiener, también se le reconoce como impulsores de esta etapa de consolidación del derecho informático a Lozano y Francini en Italia, y en el caso de Taper en Inglaterra y Pérez Luño en España. Este último es el que de alguna forma se viene todavía recitando. Hay otros autores, sin duda, como el profesor Barrios, hay muchos más docentes en el ámbito jurídico que actualmente manejan muy bien los diversos capítulos de LegalTech y de transformación digital. Se lo digo con conocimiento de causa. Sin embargo, no podemos perder de vista los aportes que han cedido a la academia, tanto Wiener como Lovegnier y como Pérez Luño, Tepper, Lozano y Frosina en Italia. Reitero, abiertamente, no son los únicos. Sin embargo, este proceso de consolidación es el que precisamente ha conllevado a que podamos ir reconociendo, digamos, ese tránsito
digamos, del derecho informático en el que asociamos estas variables importantes como son la telemática y la informática hacia un puente imaginario. Es decir, comenzaron las producciones como por ejemplo la que tengo aquí en mi poder, publicado hacia el 2013, fíjense, hace 12 años, por el Dual Porrúa de México y el Centro de Investigación Informática Jurídica, una obra maravillosa titulada El Derecho Informático e Informática Jurídica. Les cuento que en pleno movimiento telúrico trataba obviamente de revisar algunos apuntes conexos, obviamente, sobre el particular y buscaba básicamente la definición del objeto del derecho informático como tal. O sea, se sigue mencionando todo lo referente a las disposiciones que se ocupan de regular el uso de la telemática. Básicamente es lo que se ha venido de una forma manejando en esta ley. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de quiebre, ¿no?, entre esta disciplina de mención y este puente imaginario? Es decir, esta especie de conexión entre una disciplina que ha transitado por 3 etapas, como las señales instantes, con el derecho digital. Pues este puente imaginario está siendo representado por el derecho de Internet, el derecho del ciberespacio y del ciberlaw, ¿no? ¿Por qué? Lo anticipé, el desarrollo es muy vertiginoso, el avance es extremadamente acelerado. De manera de que en el Perú no podemos ya pestañear en estos momentos, ¿no? Tenemos que empezar a definir diversas herramientas que nos permitan por lo menos tratar de acercarnos a los avances que se registran en nuestro campo de acción en otras latitudes. Porque mientras todavía se hablaba de derecho informático en Latam, en Estados Unidos y propiamente en el mundo anglosajón, ya se ocupaban del derecho de Internet, se ocupaban del civil law y del cyber law. Ahora bien, el derecho de Internet era considerado básicamente como propio de la regulación de las nuevas tecnologías, que podía o no incluir finalmente el derecho de Internet. No obstante, esta es, obviamente, se debería reconocer como esa palanca de fuerza en lo que ahora también consideramos como revolución digital, como lo plantea García Mejía en México, ¿no? Pero, y estos elementos son los que de alguna forma podrían también entrelazarse con lo que se ha conocido como el derecho del ciberespacio, y que sé que sí, porque ya, digamos, en este puente imaginario que se ha podido de una forma identificar básicamente entre la década del 10 del presente siglo hacia el año 20, o sea, estamos hablando de una década muy interesante. Empezamos de alguna forma ya en la academia y en el ámbito profesional a debatir sobre el derecho de propiedad digital. Se empezó a hablar de fedatarios informáticos, se empezó de alguna forma a dialogar sobre una posibilidad de un listado importante de ciberderechos, de ciberderechos. Por esa razón es que cyberlaw es un término que engloba normas positivas y sobre todo aplicables al ciberespacio. Entonces, el Barrios, también lo vuelvo nuevamente a citar, y de forma muy inteligente, en su manual del año 24 sobre derecho digital, ha señalado de que este derecho de Internet, el derecho al ciberespacio, del ciberespacio, al ciberlaw, es sin duda resultado natural del proceso de internacionalización de todas las comunicaciones. Y este proceso de internacionalización de las comunicaciones ha provocado que seamos parte, por lo menos en este periodo y en la fecha, de una aldea global, o como se conoce también como una especie, pues digamos, de, vamos a decir, de telépolis virtual. Telépolis virtual. Claro, estábamos obviamente en una época de auge de todas los dispositivos móviles. ChatGPT, estamos hablando 2019 en adelante, ¿no? 2019 en adelante. Por eso hablo de la década del 10 del siglo XXI. Entonces, en este momento importante en el desarrollo tecnológico a escala global, el proceso de internacionalización de las comunicaciones ha llevado obviamente a la generación de estos neologismos como el de aldea global y de telépolis virtual, ratificándose básicamente este puente imaginario
entre el derecho informático y digital que también nosotros desde la Academia Peruana y en particular de mi facultad reconocemos. No obstante, estos puntos convergentes, digamos, de forma muy limitada, ¿no? Se abrían paso a lo que se conoce como derecho de las nuevas tecnologías, que incluyen o no, como también lo he señalado hace instantes, la Internet, no obstante tener ese punto obviamente de fuerza o de importancia, ¿no? En este campo. Y es tan imponente la vorágine tecnológica que temas que hoy se tratan o se abordan gracias al Ministerio de Justicia, gracias al Congreso de la República. Hace 15 días hemos tenido el privilegio de asistir a una reunión de decanos en la sala Grau, en la que hemos tratado cómo es que Shenzhen va a impactar y viene impactando en la forma de concebir el uso de la IA en nuestro país, ¿no? Entonces, el tratamiento de datos, contratación electrónica, la protección jurídica de software, la administración electrónica, el comercio electrónico como tal, ya son categorías que indudablemente exceden el derecho de Internet, exceden el derecho al ciberespacio, exceden el cyberlaw. Por esa razón es que irremediablemente se tiene que abrir paso hacia el derecho digital. Entonces, volviendo a lo anterior, el derecho informático como conjunto de regulaciones que se ocupan de la telemática, de la informática y la que ha transitado por 3 etapas muy bien marcadas, la de los precursores, la de la institucionalización y la del desarrollo y expansión, debido al avance en el campo de la tecnología, debido al avance en el mercado. Irremediablemente, a través de un puente imaginario, que es el derecho de Internet, derecho al ciberespacio y de cyberlaw, a través obviamente de estas 3 subcategorías, se hacía ya de pronto insostenible tratar de comprimir todas estas informaciones, todo este tipo de avances en una sola forma de entender el derecho. Es así como que ya los europeos específicamente empiezan a desarrollar diversos elementos del derecho digital. Por eso es que también nos animamos esta mañana, con el apoyo de la doctrina antes citada, a socializar con ustedes los elementos que consideramos parte de estos fundamentos del derecho digital. Si en el plano del derecho informático nos ocupamos de la telemática, de las computadoras, en cierta manera de la Internet hacia la década del 10 en el siglo XXI, con mucha fuerza, con mucha fuerza. Ya en el ámbito digital nos preocupamos por el uso de la información digital. Y este uso de la información digital comprende de forma muy precisa desde el año 19 en adelante herramientas de IA generativa. Entonces, esta impronta, este impacto supone que el tratamiento de los datos viene desbordando entornos de su intimidad, de mi intimidad, de la que somos parte o de lo que somos parte de una organización pública o privada y de la protección. Hace poco el Ministerio de Justicia brindó en mi facultad, y agradezco públicamente, un taller sobre protección de datos. Y que duda cabe de que este tema cobra vital importancia, sobre todo en momentos en el que hay mucha indecisión sobre cómo o no regular el uso de este tipo de tecnologías disruptivas. Entonces, eh, para que ustedes puedan entender mejor y como ejercicio académico de esta mañana, recomendamos el uso o el análisis del caso de Cambridge Analytica y el caso Snowden, porque ello nos permitirá, digamos, como ejercicio con estas características, entender de que el derecho informático y el puente imaginario comprendido por el derecho de Internet o del derecho al ciberespacio ya requiere o han venido requiriendo, obviamente, esta conexión inmediata, obviamente, con estos nuevos elementos. Y ni qué decir en el ámbito de la comunicación. Pasamos
de los derechos enlistados en el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental a otros con esta denominación de identidad digital. Nuestros datos debidamente codificados, con usuario y contraseña. Empezamos a loguearnos en el uso de Canvas, nos logueamos a través del correo de Gmail en Gamma, nos logueamos actualmente para el uso, por ejemplo, de DeepSeek, nos logueamos para poder acceder a diversas plataformas, no necesariamente nuestro número de DNI, pero sí es nuestra cuenta de correo electrónico en Gmail. Entonces empezamos ya de alguna forma a ser parte de una era en la que de forma regular empezamos a expresarnos en términos de identidad digital y en cuyo ecosistema digital también ejercitamos nuestra libertad de expresión a través de un perfil, a través obviamente de una plataforma. Empezamos a socializar a través de diversas herramientas. Nosotros procedemos obviamente a buscar responsables de las diversas plataformas, ¿no? Porque se están presentando dificultades en ello. Entonces, alguien tiene que asumir la responsabilidad. Empezamos a preocuparnos por los derechos de autor de quienes proveen la información a través de herramientas web, a través de herramientas de inteligencia artificial. Estamos preocupados por humanizar la información que nos provee DeepSeek o ChatGPT Plus o las diversas versiones que existen. También nos preocupamos desde el plano estatal de la ciberdelincuencia y sobre todo de la gobernanza de la Internet. Entonces, la comunicación también es uno de los elementos del derecho digital. Y qué duda cabe también de que convergen en el derecho digital, como ya lo habíamos mencionado, en el campo del derecho informático, la informática y las telecomunicaciones, que en su momento fue la telemática, y en el plano actual. ¿Y cómo es que se empieza a articular, obviamente, la informática? ¿Cómo es que se comienza, obviamente, a articular este plano de las telecomunicaciones? Pues ya no solamente es a nivel normativo, sino a nivel de las múltiples acciones que se empiezan a desplegar con la intervención hoy de colegios profesionales, con la intervención, por ejemplo, del sector académico, ¿no? Hemos recibido también hace muy poco, en una reunión convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el encargo también de este ente rector para que podamos nosotros poner en práctica o implementar este tipo de, digamos, de tecnologías en los currículos académicos. Me parece maravilloso porque de verdad esto nos permite formar, obviamente, ustedes que son estudiantes o abogados o público general en estas áreas, ¿no? Y hablar de compliance corporativo, corporate compliance está siempre articulado al uso de nuevas tecnologías. Hoy ocuparnos del plano procesal en el derecho también implica pues abordar campo de tecnología. El que hoy, por ejemplo, podamos señalar aspectos comprendidos en el ámbito laboral también está asociado a las nuevas tecnologías. Entonces, esta convergencia no solo se da, obviamente, o se produce en el ámbito informático de las telecomunicaciones, sino que también articula diversas categorías jurídicas. Y la universalidad, que es un fundamento clave, porque las tecnologías disruptivas, las tecnologías digitales, se extienden en la actualidad a casi todas las áreas de la sociedad. Pasamos de medicina tradicional a telemedicina, pasamos de derecho también, obviamente, que se ejercitaba en audiencias físicas o personales, un dito personae, a audiencias virtuales. Pasamos de la administración de expedientes judiciales, obviamente, a un sistema automatizado que con todas las dificultades que se vienen identificando ya existe, ¿no? Entonces, la universalidad es una característica del derecho digital, es un elemento que forma parte de sus fundamentos esenciales. Y ni qué decir, la neutralidad es otro de los fundamentos del derecho digital, que muy bien ha señalado también nuestro profesor Cebarrios respecto a ese reto que tenemos no solo en el ámbito del Estado peruano, sino en toda la región, de poder conseguir y de construir regulaciones
construir un marco normativo inteligente que nos permita respetar derechos y sobre todo ese plano de libertades que sigan obviamente afirmando el deseo de proponer o de generar mayor innovación en el país y sobre todo el capital humano, ustedes y yo, ¿no? Sin desligarnos obviamente de la necesidad del empuje económico y tecnológico que requieren los países para estar a la par. Por eso recibimos constantemente como Estado visitas de pares chinos, específicamente Shenzhen. Hemos recibido obviamente visitas obviamente de pares europeos que en la actualidad nos vienen preguntando, ¿y a cuándo ustedes van a tener su reglamentación? Y lo mismo que acabo de consultar en una reunión de trabajo que tuvimos en el Congreso de la República. No obstante que es una tarea que le concierne obviamente al Ejecutivo, sin duda pues es también preocupación de la academia, porque sin reglamento, desgraciadamente, una ley no se va a poder obviamente implementar. Entonces necesitamos ese marco inteligente, esa regulación inteligente que respete derechos y libertades, pero que también coadyuve, obviamente, en favor de la innovación, que posibilite el desarrollo del capital humano, económico y tecnológico. Justo estas últimas variables son las que también forman parte de la ley 31.814 que saludamos públicamente, pero que esperamos también que a nivel reglamentario se sigan obviamente preservando. Y un punto no menos importante es el que está asociado a la gestión de riesgos. En Europa se ha planteado obviamente una especie de semáforo, es decir, riesgo alto, mediano, bajo, permitido, o sea, me recuerda mucho a las clases pues de aduanero y comercio exterior respecto a qué puede o no estar permitido el ingreso a través de aduanas y qué es lo que debe quedar obviamente confiscado. Lo mismo pasa obviamente en el plano de las tecnologías disruptivas, que es lo que sí se permite, básicamente difusión o socializarse, ¿no? A esa escala social, a escala, digamos, continente europeo. Y ellos han señalado muy bien de que lo que obviamente no vaya en desmedro de la intimidad, lo que no vaya en desmedro de estos derechos y libertades, pues debe estar obviamente permitido, porque están preocupados obviamente por la regulación. Entonces, en el campo de la gestión de riesgos también se procuran determinar responsabilidades, no solo en quienes tienen la rienda del Estado, sino también en quienes están encargados, obviamente, de las diversas organizaciones privadas, ¿no? Por lo tanto, este nuevo marco normativo, en el caso nuestro es de carácter o de alcance reglamentario, sin duda debería incrementar la carga del cumplimiento a entidades del sector privado, básicamente porque es en esa línea de trabajo, es en ese plano estrictamente en el que se va a dar, obviamente, o en que se podría suscitar el mayor número, obviamente, de conflictos que se van a tener que atender, obviamente. Tenemos que empezar ya no solamente a dialogar a través de webinars o a través de seminarios sobre el particular, sino que tenemos que sentarnos ya en mesa técnica de trabajo en el país para que empecemos obviamente a trabajar en el punto 6 que tienen en pantalla, en la gestión de riesgos, porque el derecho digital está ya en el mundo, está en nosotros, está entre nosotros. Y tenemos diversas normas que se vienen emitiendo, diversas resoluciones que se vienen expidiendo, diversos casos que se van atendiendo bajo este esquema ya de pensamiento. Por lo tanto, el derecho digital es, como lo fue en su momento el derecho informático, como son los elementos conformantes también de este puente imaginario entre el derecho informático y el derecho digital, un área interdisciplinaria. Y es un área pero tan interdisciplinaria porque no solo logra comprender las bases esenciales del derecho, sino que nos lleva a trabajar en gabinete con ingenieros, médicos, psicólogos, contadores. La experiencia, les cuento a todos ustedes, de trabajar en un proyecto de automatización. Soy abogado, como muchos de ustedes, trabajando en un proyecto de automatización, cuando antes este tipo de actividades fueran privativos de ingenieros de software, ingenieros de sistemas. Hoy no llaman a los abogados este tipo de equipos de trabajo. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los encargados, obviamente, de proveer la información que se tiene que automatizar. Y ellos son ya los encargados luego de brindar ese soporte técnico
para que esto fluya. Por lo tanto, trabajar en el plano del derecho digital supone conformar equipos interdisciplinarios por ser un área interdisciplinaria. Que no nos sorprenda que en las facultades de Derecho, quienes se encarguen, por ejemplo, de desarrollar contenido sobre el blockchain, no necesariamente sean abogados, pueden ser economistas, pueden ser ingenieros, que en un cursito de fintech o de regtech, por ejemplo, bien, sean otro tipo de especialistas, estando obviamente en una cátedra de Derecho, para una facultad de Derecho. Y no nos sorprenda, por ejemplo, que en ciberseguridad o ciberseguridad, pues estemos obviamente con expertos también en este tema, o cuando registremos matrícula en cursos sobre ciencia de datos, pues que sean expertos en ciencia de datos. Eso acabo recientemente de aterrizar en una propuesta de innovación curricular en esta zona de Lima metropolitana y que comprende precisamente todos estos elementos. La pregunta crucial que me han efectuado como abogado es, señor, ¿y quiénes van a ser los que dirijan este tipo de contenido? La respuesta ha sido categórica y la reafirmo públicamente. No necesariamente abogados. Por lo mismo de que el derecho digital pues, nos lleva a pensar de forma interdisciplinar, a trabajar de forma interdisciplinaria, porque obviamente estos rasgos característicos indudablemente llevan obviamente a trabajar de esta manera. Entender de que la información digital superan los entornos de la intimidad y su esfera de protección. Entender de que no solo abogados, sino ingenieros también nos ocuparemos de estas categorías como la de identidad digital, libertad de expresión, responsabilidad en el uso de las plataformas, derecho de autor, protección de datos. Nosotros también nos preocupamos por el ámbito de las telecomunicaciones. Debemos entender de que en la medida de que el mercado tecnológico avance de forma precipitada, pues tenemos que buscar marcos normativos, en cierta forma principalistas, que le permitan a nuestras autoridades resolver de forma adecuada los casos, como lo que acabo de mencionar, de carácter principalista, no reglamentarista, porque obviamente de forma tan acelerada, tan precipitada, avanza obviamente el mercado tecnológico, que lo que hoy entendemos como modernidad o innovación, el día de mañana ya es obsoleto. Por lo tanto, las naciones que han adoptado, digamos, normatividad de carácter principalista es la que, de cierta manera, han perdurado en el tiempo y consideramos desde una perspectiva técnica que sería una salida de pronto adecuada para el país a fin de afrontar todos estos cambios disruptivos. Una corta mira a Shenzhen, Silicon Valley y Europa. ¿Cómo es que esto viene marcando la pauta en el mundo del derecho digital? Fíjense cómo es que las tecnologías disruptivas pueden de pronto cambiarnos la forma de entender la realidad. Shenzhen dejó de ser un pueblo de pescadores a ser una mega ciudad con más de 20 millones de habitantes, ¿no? Se trata de la Silicon Valley China, ¿no? Ellos consumen, construyen, innovan, piensan constantemente cómo estar no un paso, sino kilómetros por delante de lo que pueda acontecer en el mundo. Que aquí estamos de alguna forma todavía preocupados y es entendible, ¿no? Porque es propio obviamente del proceso evolutivo, ¿no? Que estamos de una forma de llevando a cabo, pero Shenzhen ya es una clara muestra de que sí hay, o si es que se diseñan políticas públicas que fomenten la innovación, la creatividad, el resultado. Hay que decir lo que ocurre actualmente en Beijing, ¿no? Cómo es que centran esfuerzos en la digitalización de sectores claves, como son salud y educación, o lo son también para nuestro país, ¿no? Sistemas inteligentes para no solamente controlar la contaminación, sino también para que la ciudadanía pues empiece a desarrollar el pensamiento crítico, tan importante para un profesional en esta etapa, obviamente, de la evolución humana. Y qué decir en Shanghái, cómo es que a razón, obviamente, de todos estos avances en tecnología disruptiva, se logra pues mayor eficiencia en materia de operatividad de una ciudad en el campo del transporte, ¿no? Medios de transporte automatizados no requieren ya de, digamos, de un conductor presencial, se empiezan a operar desde una central y
la gestión de los servicios urbanos, pues ha logrado obviamente mejorar indudablemente. Pero siempre vamos a tener obviamente personas, porque esa siempre es la preocupación latente, ¿no? En cuanto al uso de la IA y estas herramientas y de estas nuevas tecnologías. Esto de alguna forma puede incidir en la disminución de los puestos de trabajo o de la presencia humana. Somos nosotros finalmente los que humanizamos la tecnología, por lo tanto, nos hace indispensables también para este tipo de procesos. Revisaba en un material interesante sobre las particularidades tanto de Shenzhen como de Silicon Valley y Europa, y Álvarez, un periodista importante, un pensador, ha señalado de que el gobierno chino ratifica lo que hace un momento expresé, al implementar estas políticas que fomentan la digitalización, ojo, la digitalización y la creación de centros tecnológicos, es alucinante. Centros tecnológicos, pues, nos posibilita, digamos, este salto cuántico, ¿no? Como el que podemos apreciar en texto en pantalla. Por lo tanto, China, al apostar en políticas estatales para mayor innovación, Estados Unidos lo hace desde el sector privado con Silicon Valley, pero también Europa no se queda atrás, porque apuesta, obviamente, por una regulación muy marcada como la que tuvo lugar en España hacia el año 21, bajo la denominación de Carta de Derechos Digitales. Entiendo, es un proyecto que también se viene trabajando en nuestros territorios, ¿no? Por lo tanto, esto ha llevado a que desde julio del año 23 se cuente en Perú con la ley 31.814, que reitero nuevamente, aguarda por una reglamentación y habiéndose ya excedido de forma considerable el tiempo destinado para este propósito. Posiblemente en sus mentes pasará lo siguiente. ¿Y qué debemos impulsar en el Perú, dicho todo esto? Porque usted mencionaba las 3 etapas en el campo del derecho informático, hacía referencia a la etapa de los precursores, la etapa de institucionalización, la etapa, digamos, de madurez del derecho informático. Acaba de hacer alusión a un puente imaginario entre el derecho informático y el derecho digital, ¿no? Que tiene como principales protagonistas pues a los países anglosajones y también alude al derecho digital partiendo del examen pues de lo que significa Shenzhen, lo que significa Silicon Valley y propiamente Europa. Bueno, pues, ¿y cómo aterrizamos todo esto en el país? Perfecto, he pensado en esta posibilidad. Necesitamos recuperar nociones previas que obviamente han sido construidas en el marco del derecho informático, inconcluso todavía en el Perú, hay que decirlo así, y el derecho a la Internet. ¿Tenemos que impulsar el derecho digital? Bueno, pues gracias al Ministerio de Justicia esta mañana, a través de nuestra persona, está, digamos, iniciando este trabajo de impulsar el derecho digital. Tenemos que adaptar nuestro marco legal a la nueva realidad tecnológica. Lo tenemos que hacer, ¿no? Y si vamos a, obviamente, a seguir esperando, pues nos vamos a quedar en la edad de piedra, sin duda. Tenemos ley, repito, desde julio del año 2023. Nos falta el marco reglamentario. Necesitamos no solamente trabajar en una nueva versión de la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, necesitamos que la ENIA aterrice en nuestras facultades de derecho. Necesitamos que las diversas entidades, a través de sus representantes, conversen constantemente con el sector académico para impulsar precisamente esta nueva disciplina. Y sobre todo, definamos juntos parámetros normativos que nos permitan establecer las nuevas bases del denominado ecosistema digital en el Perú. No estamos muy lejos, esto no es ciencia ficción, esto es algo que supuestamente debería avanzar hacia el 2030, estamos ya entrando al año 26, a un periodo electoral en el que ojalá las propuestas que se puedan recibir de los diversos grupos políticos de nuestra patria, pues aterricen también en el impulso de estas nuevas tecnologías, porque es inevitable. Si nosotros no nos colocamos a la par de los avances, por lo menos en la región, vamos a quedar relegados. Necesitamos obviamente impulsar ello, recuperar nociones previas, impulsar el derecho digital y sobre todo seguir definiendo parámetros normativos. Por ende, ¿qué es lo que representa el derecho digital en tiempos actuales? Pues representa una versión mejorada,
actualizada, sin duda, del derecho informático. No obstante, hay diferencias, pues, en sus bases. Mientras que en la primera de las mencionadas tiene como elementos base la telemática y la informática, en el campo digital hablamos de 6 elementos esenciales que parten obviamente del manejo de la información, del cuidado de la información, ¿verdad? Y sobre todo de la gestión de riesgos. Por lo tanto, ha sido importante, ha sido esencial este puente imaginario entre el derecho informático y el digital, ¿no? Que representado obviamente por el hecho de Internet de las nuevas tecnologías. Y una segunda conclusión, no menos importante, que podemos trasladar a ustedes esta mañana es que nos situamos ante una genuina oportunidad de de construir juntos columnas sólidas en el campo del derecho, que por fin puedan obviamente ponernos en una situación expectante, ¿no? Y para ello, pues tenemos que definir no solamente en el Ejecutivo, sino también con el concurso de la academia, estos parámetros normativos que posibiliten a peruanos y a peruanas coexistir de forma regular en lo que ahora se conoce como ecosistema digital. Profundamente agradecido con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el espacio brindado. Este material, si ustedes tienen a bien, les será compartido en breve. Eso es todo, doctor Jesús Rosario. Agradezco infinitamente a la institución por abrirnos espacios para difundir tan importantes disciplinas hoy en el ámbito del derecho. Muy buena mañana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, Agradecemos, felicitamos por la conferencia tan interesante que nos ha dictado. Tenemos preguntas. Hay 23 preguntas hasta este momento. Wow. Están en la parte inferior, si usted desea directamente revisarlas en la caja de preguntas y respuestas. Interesante. Me pregunta Percy Paredes, ¿se refiere a los derechos de quinta generación? Bueno, en realidad se trata de un ejercicio más de orden académico, ¿no? El que ha permitido esta supuesta clasificación. Pero recordemos de que los derechos en global o en general son progresivos, históricos. Por lo tanto, podríamos de pronto denominarlos dentro de esa línea. Sin embargo, el plano netamente digital tiene, como lo he podido demostrar esta mañana, ya elementos propios y que ojalá se puedan recoger en nuestra academia y que podamos obviamente juntos pronto socializarlos, internalizarlos y luego adicionar, digamos, algunas notas propias de nuestra realidad, ¿no? Para darle ese componente propio. Me pregunta el señor Peña, doctor, buen día, respecto a la regulación de drones, asimismo como las redes sociales tipo TikTok envían mensajes a otros usuarios sin nuestro consentimiento. Bueno, ese es un riesgo, ¿no? Por eso es que mencionaba esta mañana que es sumamente importante en el campo del derecho digital la gestión de riesgos. Entonces tenemos que, obviamente como Estado, ya no es un tema solamente privado o de academia, el que digamos, se haga extensiva esta preocupación. Me preguntaba por aquí, dice, buenos días, con las nuevas tecnologías también aparecen los delincuentes informáticos, claro, sin duda, ¿no? Yo diría los ciberdelincuentes. El derecho al olvido en el Perú debería ser inmerso en el cyberlaw. Bueno, Jenny Bautista, esto ya se ha venido trabajando tiempo atrás y recuerdo un caso muy interesante de un empresario que había sido sindicado de determinados cargos penales y esta información apareció obviamente en Google. No sé si recordarás ese caso, Jenny, ¿no? Y que llevó obviamente a solicitar incluso a nuestro ministerio, que esta mañana tiene la gentileza de invitarme, ¿no? De cierta manera intervenir, ¿no? A fin de que se pueda suprimir esa información pululante, digamos, en los motores de búsqueda de Google, ¿no? No obstante que el caso había sido en cierta manera resuelto. Y eso tiene que ver con el derecho al olvido o el derecho a la supresión, como se ha señalado. Buenos días, Kevin. Miguel Ángel Pérez. ¿Los trabajadores públicos cómo pueden ser incluidos en la protección de datos personales? Interesante pregunta. Bueno, pues es que no solamente hablamos de la información que uno pueda manejar como persona, digamos, común y silvestre, ¿no?
sino que también, obviamente, se va a tener que trabajar, sobre todo en la gestión de riesgos, Miguel Peña, sobre el particular. Jeremy Cáceres, ¿cuál es la proyección que se tiene pensando para que la Facultad de Derecho empiece a incluir pruebas de fundamentos de prompting? Ah, interesante. Jurídico, manejo de agentes de IA, o va a depender de la propia iniciativa de cada abogado. Te agradezco, Jeremy. Mira, eh, el Ministerio de Justicia, a través de sus diversas actividades, nos convocó como a nivel de decano de Facultad de Derecho y ya nos encargó. Y yo lo asumo así como un encargo que estamos progresivamente implementando, ¿no? Y lo del propping es alucinante porque hoy tenemos que aprender, obviamente, a diseñar esta suerte de fórmulas, ¿no? Que van a permitir un adecuado uso o gestión, ¿no? De las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? La implementación, nuevamente, Jeremy, la implementación de saber manejar herramientas de IA va a ir de la mano con manejo de ofimática de los cursos. Ya, la ofimática ha sido ya, no puedo decir desplazada, Jeremy, pero ya tenemos que trabajar ya en tipo DAEL, como el que he tenido el honor de participar en la Complutense, ¿no? Ya diplomados de alta especialización en el manejo de este tipo de herramientas. Pablo Rossi, profesor. Pablo Rossi, ¿hasta qué punto la justicia virtual, el uso de herramientas virtuales ha contribuido en la modernización de la justicia en el siglo XXI, sobre todo en las sociedades rurales? Bien, bueno, eso va a partir en principio, Paulo, de la reducción de ciertas brechas, y la principal de todas es del acceso precisamente de las sociedades rurales a las nuevas tecnologías y la información, ¿no? Ese es el primer paso, sin duda, ¿no? Y eso conlleva obviamente un trabajo estratégico que se tiene que desarrollar entre la academia y el sector público, básicamente. Miguel Ángel Peña, doctora en periodismo y reglamentación a las redes sociales, tipo de WhatsApp, tipo tal. Mire, les comento, se está trabajando el reglamento de la ley 31814 y esperamos con ansias que esto pueda obviamente comprender todos estos temas. Rosa Beatriz, ¿dónde puedo denunciar que una persona me hackeó mi WhatsApp y me envía las conversaciones que tengo con otras personas y me acosa y es un abogado? Despacio. Habría que primero tener la certeza, obviamente, tener las evidencias, porque, ojo, hoy podemos utilizar también, obviamente, mecanismos propios, obviamente, que puedan alertar violencia digital. Entonces, por lo tanto, hay una unidad especializada a nivel de criminalística o de la dirección de la Policía Nacional que puede, obviamente, recibir también este tipo de denuncias. Miguel Ángel Peña, gracias nuevamente. Como medio probatorio en red social, ¿cuál sería el orden que tendría validez? ¿Un video, una imagen, un audio o un screenshot? Bueno, habría que considerar, obviamente, dentro del derecho procesal digital también como un sucedáneo, aunque también no se trata de un orden, sino de básicamente la fundamentación que se le pueda propiciar en el escrito que nos permita juntar ese tipo de medios de prueba. Domingo Coronel Figueroa, buenos días. Una pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre avances y desafíos que existen entre el derecho informático, el derecho digital, el dispositivo? Ya, diferencias entre avances y desafíos. Bueno, los avances, vamos a decirlo así, son los que, por ejemplo, se han venido materializando en lo que respecta básicamente a esa conjunción entre telemática e informática, básicamente. Y los desafíos, pues básicamente la gestión de riesgos es un punto que sin duda se convierte en esto último que usted me pregunta en este tema. Asistente anónimo, ¿considera usted que la labor que desarrollan los fedatarios informáticos resulta relevante ante la eventual universalidad de derecho digital? No solamente los fedatarios informáticos, porque vamos a necesitar más de un profesional al ser un área interdisciplinaria, ¿no? La que se tiene que atender. Javier Mechán Rivas, gracias. Pero como comentario se debe señalar frente al uso de la IA actualmente es usado y lo hacemos todos que a la fecha conocen el manejo de los prompts. Analizamos nuestros documentos. Y quien que conoce que lo utiliza solo falta el marco normativo de nuestro periodo. Intentamos que siga. Ah, claro, sin duda. Sin duda, mi estimado Mechán, y gracias de verdad por la deferencia. Seguimos con las preguntas. Asistente anónimo, si entendemos que el derecho digital fomenta la transparencia del acceso a datos abiertos, ¿usted considera que con el elevado índice de corrupción en el Perú, corre bajo la mesa y orientado a interés de poco, resulta viable a corto plazo la digitalización de los servicios públicos? Bueno, sí, pero no es solamente problema de fondo lo que conocemos como corrupción, ¿no? O el denominado fenómeno de la corrupción, ¿no? Sino que estamos ante necesidad de mercado que tenemos que atender. No podemos estar de espaldas, obviamente, ante estas necesidades y sobre todo porque inciden básicamente en nuestro ejercicio profesional. Érico Huerta, doctor Gutiérrez, ¿cuál página de guía recomiendan para el uso de estudios en derecho en el derecho informático? Mira, Érico Huertas, más que página de IA, tenemos que consultar básicamente o consultar bases de datos importantes, como por ejemplo la que he podido recoger de Tirán Loganch,
Aquí libros físicos, virtuales que podemos trabajar. Y recomendación, Érico, también hay que empezar ya a tomar los cursos de IA y de transformación digital. Ya. Ray Meléndez, respecto a las audiencias judiciales, ¿cree usted que se deben llevar todas de manera virtual, ya que la tecnología ayuda a que se lleven audiencias de mayor cantidad o deberían ser presenciales para que un magistrado respete el derecho de mediación con las partes? Bueno, en principio esto pasa básicamente por el convencimiento de las autoridades, ¿no? Porque me ha pasado de que se programa audiencia virtual, el juez y el fiscal están por Meet y los que somos parte en el proceso o abogados estamos de forma presencial, ¿no? Entonces, esa dicotomía es la que a mí de alguna forma me lleva obviamente a plantear esto, ¿no? Primero tenemos que estar convencidos realmente de que esto funciona. Blanca Vega, ¿qué diferencia hay entre un ingeniero informático y un ingeniero de sistemas? ¡Wow! Bueno, pues afortunadamente tengo grandes amigos en estas áreas, ¿no? Pero estamos hablando ya de un campo más específico en relación al otro, ¿no? Y lo informático tiene que ver básicamente, obviamente, en el manejo de esta área clave. Obviamente, estamos hablando de, vamos a decirlo así, que está dentro de la operación. Y lo otro, obviamente, está también que puede dedicarse, obviamente, a temas hasta de proyectos sociales, ¿no? Digamos, hay otras áreas de alguna forma que diferencian este ingeniero de sistemas en relación al informático. Ray Meléndez, nuevamente, ¿cree usted que se une el principio de mediación en un proceso judicial cuando una audiencia se realiza de manera virtual? No, no, definitivamente no. No hay una relación porque recordemos de que mediación significa entrar en contacto y podemos tener obviamente one-to-one hasta en una tutoría personalizada a través del sistema. Asistente anónimo, buen día. ¿Por dónde nos quería empezar si nos gustaría especializar en esta línea de carrera? Primero, las bases esenciales del derecho. Es de cajón. O sea, para entender qué es propiedad digital, pues tenemos que entender primero qué es la propiedad en la línea de los derechos reales, ¿no? Para entender qué es propiedad intelectual en el plano de las nuevas tecnologías, tenemos que entender qué es propiedad intelectual en el plano regular o normal. Para entender qué es un ciberderecho, primero debemos entender qué son derechos fundamentales de la persona y así en la línea de tiempo entender cómo es que ésta se relaciona con los constructos de derecho natural, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que iniciar por las bases esenciales, obviamente, del derecho. Seguimos con las preguntas. Maribel Gamboa Díaz, ¿cree usted que el marco normativo actual del Perú está preparado para ofender el ecosistema digital? Sí, cree, cree, cree. Bueno, pues lo dejo ahí. ¿Qué se necesita para que en el Perú se pueda tener una legislación similar a la ley Genius de Ubao, considerando que tenemos déficit de infraestructura? Bueno, resolvamos primero, Silvia Lara, lo último, ¿no? Digamos, tener las condiciones para que esto se pueda obviamente implementar. Nuevamente, Maribel Gamboa, gracias. ¿Qué papel deben jugar los jueces y fiscales en la construcción de la jurisprudencia en materia digital ante la ausencia de una legislación específica? Bueno, pues el papel es que trabajemos en una suerte de asociación público-privada, ¿no? Y esto se está consiguiendo, les cuento, Maribel Gamboa, entre una Corte Superior de Justicia del Perú o nuestra Facultad de Derecho. Ojalá que se pueda, obviamente, esto replicar en otras universidades del país, pero de plano, este equipo multidisciplinario me permite como abogado participar con ingenieros informáticos, con ingenieros de sistemas, en su momento con ingeniero de software, obviamente porque cada vez el campo de ingeniería es más especializado. Alejandro Eduardo Escate Casma, doctor, en su opinión, ¿por qué hasta la fecha no se da una reglamentación de la ley 31814? Pues, eh, cri, 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 ¿no? Entiendo de que están aterrizando, obviamente, estas normas y qué bueno de que lo preguntas, pues habría que utilizar también más lunes universitarios, pues para de pronto dedicarnos solamente a ese interrogante, ¿no? Porque todavía desde el 23 a la fecha no tenemos el reglamento. Buenas tardes, ¿por qué debemos tener derecho a Internet? Bueno, pues desde el 2013, señor Tafur Mena, se ha convertido, vamos a decirlo así en términos latos o amplios, en una suerte de derecho humano universal, ¿no? Sin embargo, la accesibilidad, que es una de las principales brechas, es lo que tenemos que empezar a resolver, ¿no? Por eso es que a la pregunta inicial, ¿no? Sobre el acceso de las comunidades rurales a este tipo de servicios, ¿de qué depende? Depende precisamente de tener mayor infraestructura tecnológica que posibilite a la ciudadanía poder acceder de forma ininterrumpida a este tipo de servicios. Jeremy Cáceres, nuevamente. ¿Cómo cree que se podría romper la barrera de creencias limitantes o sesgos cognitivos a nivel superior de la Facultad de Derecho de muchas universidades públicas y privadas para que la adopción de la herramienta de IA pueda ser más rápido? Bueno, pasa básicamente, Jeremy, por la capacitación de quienes dirigimos la Facultad de Derecho.
pasa mucho también por, digamos, por el mismo trabajo interdisciplinario que se viene efectuando con otras instituciones del planeta, ¿no? Tengo la dicha, gracias siempre al apoyo del MINJUS, de que podamos nosotros estar en este tipo de eventos y sobre todo la posibilidad de participar de algunos procesos de movilidad académica internacional. Entonces, eso nos permite, obviamente, em, tener un poco más de empatía tecnológica. No sé si empezamos a utilizar este tecnologismo aquí, Jeremy, un poquito de empatía tecnológica, ¿no? Tratar de pronto de entender de que esto es necesario, ¿no? Ahora o nunca, ¿no? William Anderson Palomino, wow. Hace más preguntas que en mis clases, de verdad. William Anderson Palomino Díaz, el desarrollo de la IA en los últimos años ha generado una revolución en diferentes disciplinas. Estas mismas son usadas recurrentemente por ciberdelincuentes, ajá, y otras no solo para la utilización de datos personales, sino también otras como información estructural, información secreta, entre otras mismas que se difunden y venden por la web oscura. En este contexto, en relación al derecho, ¿qué medidas debería tomar el Estado para que no se vulneren los derechos de estas personas? Primero, pasa por definición de la gestión de riesgos, que ya lo señalé como uno de los fundamentos del derecho digital. Y segundo, pues trabajar en un profundo y extenso proceso de sensibilización ciudadana sobre el manejo de la información. Eso es vital, porque las instituciones jurídicas están, las normas se van a elaborar más temprano que tarde, pero todo está también en la calidad de usuario que podamos tener obviamente en este tipo de servicios. Maribel Gamboa Díaz, ¿qué riesgos legales emergen cuando no se logra delimitar claramente entre derecho informático? Bueno, básicamente la afectación de derechos digitales, ¿no? Que es lo que obviamente es lo que vamos a empezar, obviamente, a trabajar cuando ya en nuestra región cada estado cuente también con una carta de derechos digitales. Fernando García Castañeda, ¿podríamos afirmar que el derecho informático del Perú se encuentra en proceso de desarrollo temprano y sujeto a investigación? No solo eso, no solo eso, no solamente el plano informático, sino que esto va a conllevar que el campo constitucional, civil, administrativo y penal también tengan que de pronto ajustarse a estos nuevos cánones. Miguel Pérez Muñoz, para los mayores de 50 años, ¿qué les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías? Sin duda. Misael Pérez, doctor, buenos días. ¿Considera que las audiencias virtuales en el Poder Judicial deben ser ahora la regla y las audiencias presenciales una excepción, dadas las facilidades que otorga tanto el Poder Judicial como los litigantes? Bueno, esto va a corresponder ya de ser definido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en función, obviamente, de las exigencias actuales. Marino Jesús Valderrama, en los planes de estudio de Derecho, ¿qué curso recomienda considerar y cuántas horas y cómo su laboratorio? ¡Wow! Bueno, podríamos conversarlo en una sesión académica de pronto de construcción de mallas, ¿no? Sería interesante y lo podemos conversar. William Romero, buenos días. El caso de las llamadas spam, una constante pesadilla, pero bueno, ya tenemos un marco normativo que se tiene que simplemente implementar. Laura Enríquez, ¿cómo podemos capacitarnos para ayudar a las personas en contra de la ciberdelincuencia? Bueno, principio, como digo, tomar ya todos los cursos de servicio por haber en materia de IA. Empecemos ya a pensar en el ámbito de la transformación digital y sobre todo, eh, estemos atentos a lo que ocurre también en Silicon Valley, en Shenzhen y en Europa en este marco, porque esto está impactando de forma directa en nuestra región. Sósimo Tobar Fernández, conocido este apellido. ¿Qué límites deben tener los contratos inteligentes basados en blockchain? Bacán. Justo fue un tema que trabajé hace 15 días en el DAELT. Y bueno, pues básicamente son los límites que se encuentran establecidos en cada legislación en específico, ¿no? Va a depender obviamente de lo que se establezca en cada ordenamiento, ¿no? Porque obviamente lo que nosotros pensamos sobre particular aquí en Perú difiere obviamente de lo que hacen los españoles. Y eso justo fue una línea de problema que hemos planteado nosotros. Vixu Cáceres, ¿qué países consideran más avanzados en la implementación de un marco legal digital? España, em, Finlandia, em, Estonia, sobre todo Estonia, España. Y nota curiosa, ayer que me quedé así, nervioso, ¿no? Mongolia. Dentro de lo que es el espacio asiático interesante, ¿no? Cómo es que ellos empiezan a desarrollar todo ello. Mercedes Jesús Zamaguilla Malma, la administración pública en general obedece de la falta de recursos, sobre todo humanos, que permitan dotar de salida administrativa. ¿Podría aplicar con apoyo a la emisión de resoluciones como regularía? Claro, sin duda. Es más, estamos trabajando en este momento, repito, con una entidad del sector justicia, no el ministerio, aclaro públicamente, ya en el proceso de automatización. ¿Qué cursos les recomiendan los que estamos por terminar la universidad y queremos profundizar estos conocimientos? Bueno, pues sin duda tienen que entrar ustedes a las páginas de IBM,
de arranque, IBM, empiecen a consultar, obviamente, los diplomados que actualmente se vienen desarrollando en España. Son muy buenos, están en nuestro idioma. Los italianos también están muy bien avanzados en ello. Se los comento por experiencia propia. Doctor Cisneros, vicedoctor, gracias por la ponencia. ¿Qué opinión tiene sobre la postura de la posibilidad de implementar el sistema de jueces inteligentes? Uf, China está viendo muy buenos resultados por su densidad poblacional en materia de accidentes de tránsito, por lo tanto, es una experiencia que se puede replicar, claro, con los límites propios de nuestra realidad. Gracias por su exposición. ¿Alguna posibilidad de que ya sean sujetas de derechos y obligaciones, inclusive pueden imputarse de delitos? Bueno, en realidad no es la IA, sino quienes administran, ¿no? Los que van obviamente a asumir la responsabilidad. La herramienta como tal no, pues, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de personas que administran ese tipo de sistemas. Por eso decía, no es que se reemplace al abogado o algún profesional, porque somos nosotros finalmente lo que le vamos a aportar esa cuota de humanidad a este tipo de herramientas. Ricardo Tafur, ¿qué se está haciendo con el tráfico de macrodatos que incluye información personal? Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿no? Y en la medida de que obviamente no tengamos un marco normativo específico, pues estamos ante un vacío sin duda. Vanessa Vela del Águila, ¿cómo obtengo el hash para tener una prueba del video? Interesante. Bueno, se lo voy a preguntar a mi ingeniero. Geraldine Yarasca, ¿en la región qué país tiene una aplicación más eficiente de legislación digital? En la región. Está avanzando de forma muy inteligente Colombia, Argentina, pero Brasil y países que ya vienen empleando este tipo de herramientas, ¿no? Es interesante cómo es que ellos, digamos, de su propia experticia, empiezan obviamente a levantar este tipo de datos. ¿Se encuentra regulado el derecho digital? Bueno, en principio se cuenta con Carta de Derechos Digitales, Karen, y que esperamos obviamente puedan ir aterrizando de forma progresiva en los ordenamientos jurídicos nacionales. Felicitaciones a la organización y al ponente. Excelente tema, excelente manejo de la información. Muchas gracias, Mariana. Diony Serkovich Alvarado, si se celebra un contrato donde te ofrecen una rentabilidad por determinado tiempo y no lo cumplen, el contrato fue elaborado de manera que perjudica al inversionista, incluso menciona que no puedes compartir la información del contrato y mucho menos compartir la información por internet porque te denuncian. ¿Es válido eso? Va a depender obviamente de las reglas vigentes para este tipo de procesos. No. Daray Salazar, ¿cuáles serían los limitantes para la ciudadanía común y silvestre en caso de derecho digital y donde podrá capacitar? Uf. Bueno, este es un proceso que va a tomar mediano plazo, sin duda. Eh, Va a depender en principio de que se cuente con el marco normativo específico, ¿no? Manuel Zapata Jacinto, buenos días, ley digital, la moneda digital, ¿qué criterio tendrían para regularse en el Perú, teniendo conocimiento que su nadie aceptó que se use criptomoneda como capital en los ciudadanos? Pues vamos a tener que alinearnos, pues, mi estimado Manuel, obviamente, a las normas vigentes en el ámbito tributario, ¿no? Para poder, obviamente, alinearnos a eso. ¿Están enviando mi pregunta o no? Dice Dora Gallo Córdoba. Pues no hay problema, aquí estoy para atenderte. Miguel Ángel Peña, doctor, para una persona discapacité no queda reemplazado que he puesto área en el ámbito digital, pues empecemos a trabajar con prompting o prompt, ¿no? Para poder utilizar de forma más eficiente las herramientas de IA. Fernando Ortiz, los federativos de documentos digitales son solo capacidad nueva por Contraloría, cada entidad estatal debe tener el suyo. Pues el marco regulatorio general, Fernando, y la reglamentación va a tener que ir definiendo esta necesidad. Es más, la necesidad propia de las entidades, como viene ahorita trasladándose en cada reunión de trabajo. Ruth Olivos Pérez, ¿qué se puede hacer cuando te relacionas con una persona de dudosa reputación por el solo hecho de que te tiene registrado y aceptado como amigo? Bueno, pues todavía no tenemos, digamos, un respaldo jurisprudencial. Sin embargo, habría obviamente que verificar obviamente el hecho en sí y sobre todo digamos, la intencionalidad que se tenga en particular. Asistente anónimo, ¿qué programas informáticos actuales deben conocer el lavado digital? Uf, mi respuesta es todo, ya es todo. Yo empecé, igual que muchos de los que aquí presentes, de cero, ¿no? Y hoy me soluciona muchas cosas, sobre todo el factor tiempo, el uso de todas estas herramientas, ¿no? Marcial Achaki, el curso debería llevar como abogado para especialmente derecho informático. Más que derecho informático, repito, anclemos en el campo netamente digital y obviamente buscan los DAEL, los diplomados de alta especialización en tecnologías o en transformación digital. Adina García Laureano, ¿cree usted que nuestros datos personales de tiempo ya no son privados? Eh, Solo el tiempo lo dirá, mi estimada Dina García, porque si no gestionamos adecuadamente los riesgos, pues eh, la información sin duda está, digamos, en zona, valga la redundancia, de riesgo y lo va a seguir estando, ¿no? El avance tecnológico en Asia es formidable.
Entonces hay que tener bastante cuidado. Y por lo menos lo que yo he venido recibiendo cada viernes en los últimos 6 meses, pues a mí personalmente como abogado y como ser humano, sono peruano, me viene alertando. Por esa razón es que me atreví a plantear este tema. ¿Qué cursos o biografía recomienda para el personal de Derecho y Tecnología de nuestro sistema judicial que quiere hacer un trabajo de investigación? Manual de Derecho Digital del profesor español Moisés Barrio Andrés. Es un libro que ustedes lo pueden descargar y comprar en Tirando Blanche. Y también Arasandi Ley, la ley también cuenta con publicaciones muy interesantes que articulan categorías como derecho e inteligencia artificial. Tania Torres, ¿cuál es lo más sustancial y aplicable de su disertación que creemos debemos puntualizar y no sea útil? Pues quédate con lo último, básicamente con los elementos del derecho digital, con los fundamentos del derecho digital, porque eso es lo que nos va a permitir a la postre pues construir legislación, esperamos, idónea para este tipo de situaciones. Silvia Mendoza Mesa, wow, hablando de la CIA últimamente, cómo actuar con las llamadas spam muy invasivas si no tienen en sus horas y hasta el momento hay normativa. Pues afortunadamente y sin regulación alguna todavía en el país contamos con, digamos, con herramientas que podemos descargar con facilidad y poder obviamente protegernos en cierta manera. No filtre mi pregunta, dice Dora Gallo. Me preocupa la realidad del país porque estamos tan atrasados sin una norma, sin en la práctica se está operando cibernéticamente. Yo también estoy preocupado como tú, Dora, créeme, créeme. Por esa razón es que estos espacios son claves para no solamente tomar conciencia, sino conocer cómo vamos, obviamente, en estas áreas y conocer sobre todo los fundamentos de estas nuevas disciplinas. Fausto Alonso Rofilio, la IA nos ha invadido, sí, definitivamente nos invade y sobre todo, pues, tenemos que desarrollar esa capacidad de reacción inmediata, ¿no? Frente a todo ello. ¿Qué recomiendo en materia de cursos de IA? Repito, los DAELT son importantes en este momento. Josué Mondragón, doctor, buenos días. ¿Cómo se ha venido viendo actualmente Google Telemanejo de conocimiento? Y si no fuera así, los usuarios tenemos control sobre la carpolidad, en cierta manera, y nosotros somos los que suministramos información y alimentamos constantemente. Cuando utilizamos DeepSeek, por ejemplo, de forma gratuita, le estamos brindando información que posiblemente será empleada por nuevos usuarios, ¿no? Así que estamos compartiendo información. Es un trabajo, digamos, colaborativo y, como diría el chavo, sin querer queriendo. José Guamaní, ¿quiénes brindan la certificación IA para hacer aplicar el servicio de justicia? Pues las universidades, las empresas del sector, ¿no? Por ejemplo, si pretendemos tener convenios con empresas de Silicon Valley, se van a encargar de ello, ¿no? Si buscamos, obviamente, aliarnos a Shenzhen, pues también las entidades vinculadas a este sector en China tienen esas posibilidades. Y en el marco europeo, les cuento, por experiencia propia, hay universidades que actualmente ofrecen este tipo de capacitaciones. Richard Utrilla, muchas gracias de verdad por el gesto de agradecimiento, por ponerse a incluir el derecho informático digital y el sistema de derechos en la ley deben preverse en la Constitución. Uf, claro, los chilenos tuvieron la brillante oportunidad, bueno, la tienen, hoy están desarrollando incluso hasta neuroderechos, ¿no? Tras la reforma hacia el año 22, si mal no me equivoco, la fecha, discúlpeme la memoria ahí, a veces nos pasa factura. Sin embargo, pues ya en el país de la estrella solitaria ya se habla de neuroderechos. ¿Por qué no podríamos, obviamente, incorporar este tipo de capítulos en nuestra carta? Pero más, yo apostaría más bien por textos de carácter principalista, ¿no? Que permitirían de pronto una mejor adaptación a estas nuevas circunstancias. Wow, sigue la pregunta. Silvia Lara, vi una relación de tribunal registrado donde aceptó que el aporte de los socios de la empresa de aporte quiere poner la legislación a ver al respecto. Bueno, escríbeme a privado, por favor, juan.gutierrez@autonoma.p por zona de tiempo y con todo gusto te brindo el arsenal legislativo. Víctor Isidro, buen día, este momento puede indicarme dónde encuentro manual sobre delitos informáticos. Bueno, te cuento de que Editorial Porrúa, discúlpeme el cherry, pero tiene este tipo de materiales, lo pude conseguir en Lima. Generalmente, pues, hay que decirlo así, mexicanos, inmediatamente argentinos, brasileños son los encargados hoy de difundir todo este tipo de obras. Ricardo Miguel Tafur, ¿qué se necesita en una posible supuesta ley orgánica sobre el derecho a Internet, aparte de luego de crearla? Bueno, en principio, tener las condiciones para implementarla, es básico. ¿Cuál considera que es el futuro del derecho de autor en la creación de determinados modelos? Uf, ahí sí ya, Marcos y Fuentes, volamos, ¿no? Porque sin duda el tema de derecho de autor y aliado, digamos, o asociado obviamente a la innovación tecnológica, pues nos va a llevar obviamente a volar, ¿no? Por esa razón es que, por ejemplo, hoy hablamos de los famosos
además de los derechos digitales, digamos, esta suerte de objetos digitales, ¿no? Por lo tanto, sin duda esto está revolucionando ya este campo de acción. Eh, Buena palabra, me dice Miguel Peña. Empatía tecnológica, sí, definitivamente es lo que vamos a tener que, obviamente, sembrar y cosechar en el corto plazo. Piratería digital en algunos países como Estados Unidos sanciona a la persona que consume este tipo. ¿Cree que sería viable? Sí, definitivamente. Con mayor razón, porque por razones culturales, en nuestra región, no solo en el Perú, caemos en este tipo de cosas. Tomás Concha, muy buen día y gracias por acompañarme. Siendo que la ley es una realidad y está disponible en todos los lados, ¿hasta qué punto los jueces podrían utilizar la ley en su redacción de sentencias? Es que no es tanto, les cuento una experiencia. La ponencia de hoy, yo he colocado obviamente lo que he trabajado. O sea, la parte humana es lo que nosotros como abogados colocamos obviamente en la herramienta. La herramienta es la que se encarga obviamente ya de trabajar la parte, digamos, formal, la de presentación. Por lo tanto, si me habla usted de este punto, pues sin duda el deber de motivación no se podría haber alterado, Tomás Concha, por el uso de esas nuevas tecnologías y la preocupación que compartes, ¿no? Miguel Ángel Peña me pide el número de WhatsApp. Bueno, es dato personal, pero en breve podríamos hacer la de redes. Osimov Tobar, gracias. Gracias por el saludo. Cercovic, un documento firmado de manera electrónica en el Perú. Es más, actualmente es ofrecido como medio sucedáneo. Milagros Nieves, ¿cómo se está regulando actualmente el uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, especialmente en relación a la protección de datos? ¿Qué sé? ¿Cómo se está regulando actualmente el uso de la inteligencia artificial? Te cuento de que tenemos ley general y un reglamento pendiente. Enrique Limo, diferencias, conjunto de reglas en sistemas programados en principios probablemente que contribuyen mismo fin, manejo de datos, claro, e información con el fin de diseño, desarrollo, implementación y implementa la creación de programas. Claro que sí, efectivamente, ¿no? Pero también en ingeniería de sistemas va a proyectos sociales. Yo tengo grandes amigos en esta área, de verdad, que trabajan muy bien los proyectos sociales, trabajan muy bien lo que es investigación operativa y de verdad es extraordinario cómo es que ellos, al menos a mí me han educado tecnológicamente. Es alucinante. Me pregunta Bullón Salas, ¿por qué es importante ser otro sistema jurídico para mejorar nuestro sistema legal? En realidad, nosotros no hemos descubierto la pólvora. Gran parte de las instituciones jurídicas son importadas y por lo tanto tratemos pues de adecuarlas, como se dice en términos de educación básica regular, digamos, aterricemos la institución de acuerdo a nuestra realidad. Nelly Cuello, buenos días. Su opinión sobre la inteligencia artificial en Corea y las herramientas sería, los coreanos están recontra avanzados, pero no tanto como los chinos, sobre todo en Shenzhen. Sin embargo, debería preocuparnos, y aquí sí dejo la alerta a propósito del tema de Irak e Irán, doctor Rosadio, ya que lo veo en pantalla, me preocupa más el avance en Medio Oriente, más que en Asia, ¿no? En cuanto al uso de este tipo de herramientas, de verdad. Ahí centraré, espero yo, si hay una próxima invitación, mi próximo estudio sobre herramientas de IA en Medio Oriente, porque ese punto todavía está como que en tinieblas, ¿no? Todavía está en tinieblas y ya lo hemos planteado en la Academia Nacional. ¿Es legal usar la geolocalización y teorización? Sí. No solamente eso, sino que vamos a tener que ir regulándola, ¿no? En la medida que, obviamente, se van a ir presentando, obviamente, los casos tras el uso de nuevas tecnologías. Existe un marco de gobernanza en el país para la protección de datos y hay una ley. Y cierro. Ya no vota, ya no sacan del sistema. Wow, un montón de preguntas, doctor Rosario, ni en la autónoma me han efectuado tantas preguntas y agradezco de verdad a todos por sus inquietudes. ¿Cuál es su email? Me preguntan, ya les compartiremos. ¿En qué instituciones públicas nacionales para elaborar? Wow, más no logré copiar su correo, juan.gutierrez@autonoma.p. Wow, redes, me encuentran como Juan Guerrero Gutiérrez Otiniano en Facebook y también en LinkedIn. Rudo Olivos, muy agradecida por ser la ponencia de solución de consultas. Muy bien, para mí realmente un honor y estoy profundamente agradecido con ustedes por el interés que han podido depositar en esta conferencia y en el Ministerio de Justicia, al que tengo el honor de servir a través de esta plataforma. Muchas gracias a todos, de verdad, por el tiempo destinado. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Realmente ha sido muy interesante la conferencia. Y bueno, las más de 100 preguntas creo que es una evidencia de ello. Y también los participantes realmente por las preguntas tan interesantes que han formulado, ¿no? Que lo que demuestra pues que ya están entrando, digamos, a interesarse en este campo tan interesante, ¿no? El derecho digital sobre todo. Bien, nuevamente, bueno, el tiempo, pues, la limitación del uso del Zoom también nos restringe, digamos, poder ampliar el tiempo para las preguntas, pero creo que se ha respondido bastante y, bueno, estamos muy eh,
satisfecho, digamos, de esta conferencia, ¿no? Creo que hemos acertado tanto con usted como el Ministerio de Justicia en haberla programado, ¿no? Y creo que el interés expuesto por los participantes así lo evidencia. Entonces, nuevamente, muchas gracias en nombre del Centro de Estudios, a usted, doctor Juan Gutiérrez Otiniano, y a los participantes. Los esperamos también en la conferencia de las 3 de la tarde, que también va a ser de interés, como esta, que va a versar sobre las técnicas de litigación penal en litigios virtuales. Entonces, los esperamos y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Buenas tardes.